El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron, llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000, y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. El texto bíblico de la lectura del primer libro de los Reyes, queridos hermanos, nos sigue demostrando cómo es que el ser humano va a la perdición. Ya habíamos visto cómo en los últimos días del rey Salomón, pues inclinaba su corazón a los placeres, a los deseos y a las pasiones, y se comenzaba a desviar. Construyó entre 2 y 4 sitios de adoración a dioses extranjeros, a dioses que las mujeres con las que él tenía pues sus encuentros le pedían para que tuvieran ellas donde ir a adorar a su Dios, un Dios que es pagano y que no tenía nada que ver con nuestro Dios, con D mayúscula. Entonces Dios se aleja de él y le dice que va a arrebatarle el reino. Luego vimos cómo se comienza a generar toda la división del reino del rey David, de todo lo que había construido el rey David. Y hoy ya vemos cómo continúan los reyes haciendo lo mismo que el rey Salomón había hecho, construyendo altares, construyendo santuarios, centros o sitios de culto, de adoración, para que pues todo el que quiera vaya y ore allá si le gusta, acá si le gusta. Y eso no es lo que Dios quería. Dios siempre ha querido que nosotros seamos fieles, que no seamos idólatras. Fue la misma situación que se presentó con el pueblo cuando, mientras Moisés recibía las tablas de la ley, pues el pueblo se desesperó, pensó que ya Moisés no iba a regresar, que quién sabe algo le había sucedido en la subida o en la bajada de la montaña, y decidieron construirse un becerro de oro. Comenzaron a adorarlo, y cuando llega Moisés con las tablas, de rabia de ver que el pueblo no tiene ni fe ni esperanza, ni tiene perseverancia, pues quiebra las tablas, se indigna con el pueblo y vuelve otra vez donde el Señor a pedirle que de nuevo le regale las tablas de la ley.
Hijos, es la realidad del ser humano. Siempre vemos que hay unos momentos de florecimiento, de gracia, de amor, de bendición, siempre que el pueblo o el ser humano permanece fiel. Pero ya sabemos pues cómo es ese ciclo en que el ser humano está con Dios y se comienza a alejar de Dios, muchas veces por las mismas bendiciones que Dios nos regala. No sabemos manejarlas, no sabemos ponerlas a producir, enterramos los talentos, los botamos, hacemos mil cosas. Y después nos pasamos el resto de la vida, queridos hermanos, pues suplicando a Dios que nos salve, que nos ayude, que tenga compasión de nosotros, que haga el milagro, pero ya. Entonces queremos manejar toda la relación con Dios desde nuestra voluntad, una voluntad que es limitada, que no conoce más allá de lo que tenemos aquí en el frente. Mientras que no aceptamos la voluntad de Dios, que es una voluntad de una sabiduría infinita, que conoce el pasado, el presente y el futuro, y que sabe qué es lo que más nos conviene. Queridos hermanos, tenemos que tener muy presente que fácilmente el ser humano se aleja de Dios, para que observemos muy de cerca las bendiciones, el amor, la compañía del Señor y no nos alejemos de Él, aún en las bendiciones que nos hacen pensar que todo lo merecemos, pero que no es así. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, tenemos una de las tres traducciones de la multiplicación de los panes. En este caso del evangelista San Marcos, él nos menciona pues que el Señor reconoce que lleva mucho tiempo la gente ahí en torno de él está feliz explicándoles, ellos están felices siguiéndolo, pero ya tienen hambre y tienen que ir a sus casas. Llevan 3 días, lo que haya habido de comida se ha ido agotando. Pero el Señor piensa que si los regresa, si los despide, pues van a desfallecer de hambre en el camino mientras llegan, y algunos viven bastante lejos. Entonces habla con sus discípulos para que miren a ver qué hay de comida. Y los discípulos le dicen que tienen unos cuantos panes y unos cuantos peces. El Señor hace la acción de gracias. La acción de gracias, queridos hermanos, es lo mismo que nosotros llevamos a cabo en el altar, en el momento antecitos de la consagración, o en el momento de la consagración, cuando le damos gracias al Todopoderoso por los dones de pan y vino. O sea que este momento es una prefiguración de lo que luego sería la celebración de la Santa Eucaristía. Y donde vemos, queridos hermanos, que con 7 panes y unos pocos peces alcanzó para más de 4,000 personas. El texto bíblico menciona más de 4,000, pero solamente se tenía en cuenta los hombres. No se hablaba ahí de las mujeres y de los niños y de los ancianos. O sea que eso llega por ahí casi a 10,000, cuando mínimo. Y nunca se acabó el pan, nunca se acabaron los peces, queridos hermanos. Eso es lo que sucede con la celebración de la Santa Eucaristía. No es por mis méritos, ni porque yo sea más santo o porque yo sea muy buen sacerdote. Por la gracia y la misericordia de Dios, le presto a Él mi vida para colaborar y contribuir con la causa de la evangelización, de la pastoral en la iglesia. Pero es todo por gracia de Dios, por misericordia de Dios, por bondad de Dios, que se logra transformar el pan y el vino, porque Él nos lo prometió, pero no es por nada más, queridos hermanos. Y de esa misma forma nosotros tenemos pan perpetuamente, queridos hermanos. Hasta que el Señor regrese, estará con nosotros presente, vivo y verdadero,
en el pan de la Eucaristía, en la sangre del vino consagrado, queridos hermanos, para que nosotros tengamos alimento y podamos ir a evangelizar. Ese es el propósito del Señor Jesús cuando le dice a los apóstoles: repartan ustedes el pan. El Señor eleva la acción de gracias al Padre, multiplica los panes, se los entrega a los apóstoles, a los obispos, y los obispos van y entregan el pan a toda la comunidad. Utilizarán algunos discípulos, algunos personajes que acompañan la labor y que perseveran para que puedan ayudarles a repartir todo el pan y todos los peces que hay necesidad que las gentes vayan consumiendo. Pero la gracia y la misericordia es del Señor. Eso es lo mismo que sucede ahora con la Iglesia. Los obispos no pueden ir a todas las regiones. Son unas jurisdicciones eclesiásticas bastante extensas, pero es el Señor Jesús quien, por medio de los apóstoles, hace llegar el pan hasta allá. Aquí estamos los sacerdotes, colaboradores del obispo, para que podamos seguir, queridos hermanos, distribuyendo la Santa Eucaristía, el pan de la vida, el manjar de los manjares, el manjar de los ángeles, queridos hermanos, para que seamos fortalecidos y podamos seguir caminando y podamos seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Señor Jesús. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000, y él los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a otra región. Se fue a seguir evangelizando, a seguir formando a sus discípulos para que fueran los apóstoles. Pero la gente ya se había ido tranquilita, queridos hermanos. Habían comido y habían bebido y habían dejado unas obras. El Señor todo lo recoge, porque Él todo lo hace nuevo cada día. Queridos hermanos, vengamos a la celebración de la Santa Eucaristía, convencidos de que el Señor hará de nuevo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para nosotros. Nos quiere alimentar, queridos hermanos. No quiere que nos vamos con hambre. Él sabe que podemos desfallecer en el caminar de la vida, en el caminar pastoral, en el caminar espiritual. Podemos desfallecer y con el hambre en nuestro cuerpo puede llegar el tentador a ofrecernos pan, pero pan del que no es santo, pan del que nos desvía del camino, pan que nos sacia hoy y mañana ya no tenemos absolutamente nada. El Señor Jesús nos da el verdadero pan del cielo para nuestra vida, para nuestro alimento y para que cada día podamos seguir caminando, queridos hermanos, con la meta fija, con el objetivo claro de llegar hasta el Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.